9 de agosto del 2017, a mitad de semana, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y contigo, Verónica, informándoles aquí en Últimas Noticias. Así es, María Fernanda, amigos televidentes, bienvenidos a las noticias. Empezamos de inmediato con el informativo. Aquí iniciamos. En el sur de Quito fue desarticulada una presunta organización delictiva. La policía detuvo a 8 sospechosos durante el allanamiento de varios inmuebles. De madrugada, rompiendo el silencio de la oscuridad, agentes de la Brigada Anticriminal, con el apoyo de elementos del GOE y la Fiscalía, se apoderaban por segundos de las avenidas del sur de Quito. Se trataba del operativo Fortaleza 36, en busca de supuestos integrantes de una organización delictiva experta en varios delitos. Dedicada al robo de vehículos, robo de domicilios, personas, asalto a mano armada. Mientras la mayoría descansaban, los encapuchados, esos que llegan sin ser invitados e ingresan sin la bienvenida del dueño de casa, trepaban paredes, acababan con las seguridades de las puertas, tenían 8 boletas de captura. Los allanamientos se realizaron en el sur de Quito. Las órdenes alcanzaban a 8 inmuebles. Los sospechosos iban apareciendo uno a uno, descansaban sin imaginarse que el sueño era vigilado por agentes de inteligencia. La investigación viene ya desde hace 6 meses atrás, con lo cual se han determinado a través de técnicas de recolección de información, seguimientos, vigilancias, videos. En los domicilios incautaron evidencias que supuestamente confirmarían que se dedicaban a actividades ilícitas, además de dinero, sustancias sujetas a fiscalización, entre otros artículos. Según el subdirector de la CIPROVAG, era una red integrada por cerca de 15 personas, muchas de ellas detenidas en flagrancia y en anteriores operativos. Aprendidas en flagrancia, 5 de ellas ya en otros operativos. Las operaciones Fortalezas dejan como resultado la desarticulación de 31 organizaciones delictivas, el decomiso de 80 armas de fuego, así como 1.82 toneladas de droga, 15 toneladas de medicinas, 1.800 galones de combustible, 86 carros y la detención de más de 300 personas. En Quito, con cámara de Hernán Guano y Roberto Argotti, informó Iván Casamen. Y un operativo policial realizado esta madrugada permitió la desarticulación de una posible organización delictiva. La redada se llevó a cabo en un populoso sector del suroeste de Guayaquil. Trabajos de inteligencia por parte de la Policía Nacional permitieron ubicar 2 domicilios, donde al parecer se dedicaban al expendio de droga y planificación de otros delitos. Los inmuebles están ubicados en la isla Trinitaria y esta madrugada fueron allanados por los gendarmes. Durante el operativo se decomisaron varias evidencias. Realmente al momento se allanó varios inmuebles donde se pudo encontrar un arma de fuego, sustancias sujetas a estupefacientes, igualmente electrodomésticos, celulares, algunos reportados como robados. La redada policial se desarrolló en las cooperativas Carlos Quiñones y Nelson Mandela. Se tuvo conocimiento de que estos ciudadanos se encontrarían expendiendo alrededor de los centros educativos. Se logró aprender a 2 sujetos, uno que ya era investigado por microtráfico y otros delitos, y el segundo para que justifique la tenencia de los objetos que fueron decomisados. Sí, están detenidas para investigaciones, vamos a seguir con el procedimiento a fin de que si de hacer la audiencia respectiva será horas más tarde. Están dedicados a lo que es a robo a personas, especialmente en las horas de la noche. Como se les indicó principalmente, luego de realizar varios meses de técnicas de recolección de información, se pudo obtener y se procedía al allanamiento de los inmuebles que se encontraron varios objetos. De acuerdo a la policía, la banda delictiva, que ya era investigada desde hace algún tiempo, estaría inmersa en una serie de delitos, además del microtráfico de droga. Informó Jorge Salazar. Y la Policía Nacional continúa en su lucha contra el microtráfico de drogas. Al sur de la ciudad de Guayaquil fueron detenidos 2 supuestos expendedores de alcaloides. Cada una de estas cápsulas contiene aproximadamente 150 gramos de droga. Según la policía, se trataría de heroína y fueron encontradas en el interior de un vehículo donde se movilizaban 2 hombres. Se procedió a la detención de un ciudadano del cual la policía recibió
una fuente, una información de que en el carro que conducía este señor se dedicaban al expendio de droga. La policía lo intercepta y uno huye, el chofer trata también de huir, sale a precipitada carrera y la policía lo intercepta. La captura se produjo luego de una persecución policial en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil. El oportuno aviso de un ciudadano y de una ciudadana que le dijo a la policía de que en ese vehículo se dedicaban al expendio de drogas. Por su parte, uno de los sospechosos alegó que él solo hacía una carrera a un desconocido y que huyó porque pensó que los policías les iban a robar. De la primera carrera que salgo, me hace un señor alto, moreno, me acuerdo el color, y me hace pare y ruedo más o menos unos 20 metros, le digo, ¿a dónde quiere que lo lleve? Él me dice que lo lleve al Pedregal. Entonces, en el momento que me parqueo, me llegan los señores policías. Informó Jorge Salazar. 12 horas con 7 minutos y 2 personas detenidas y más de 1.000 dosis de cocaína fueron incautadas en un operativo ejecutado por la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía en el norte de la ciudad de Guayaquil. De manera rápida y sorpresiva le cayó la policía a los sospechosos. Agentes antinarcóticos y la fiscal a cargo allanaron esta vivienda ubicada en la cooperativa Pancho Jacome en el norte de Guayaquil. Allí, a la vista de todos, se encontraron las dosis de droga, listas para el expendio, así como los implementos para pesar y distribuir el alcaloide. Sí, asimismo, mediante la denuncia que presenta la ciudadanía, se logró identificar a los sospechosos y mediante trabajos de inteligencia que duraron aproximadamente 2 meses, se logró hoy día, con orden de allanamiento, proceder a la detención de los ciudadanos y el decomiso de las sustancias sujetas a fiscalización. Los agentes revisaron de arriba a abajo, por todos lados en la casa, y en los espacios menos esperados siguieron encontrando estos sobres. En total, más de 1.000 dosis de cocaína. El inmueble, en donde según este cartel se vendía hielo, habría sido realmente un importante punto de acopio y distribución del microtráfico de droga. Se ha procedido a la aprehensión de 2 ciudadanos y van a ser sujetos a una audiencia de flagrancia para formularles los cargos. El asunto es que ellos van a ser, sin duda, como es un delito flagrante, van a ser sentenciados por el delito de tráfico de drogas. Los 2 detenidos fueron trasladados al Distrito Policial de la Florida. Informó Marcela Maquilón. 12 del día con 8 minutos, rescatistas de varios organismos trabajaron para ubicar a 2 personas extraviadas cuando salieron de excursión. Los cuerpos fueron encontrados en el río Yacachi, Cantón Chaco, en la provincia de Napo. Los amigos de la aventura salieron de casa el pasado 2 de agosto. Los familiares comentaron a los rescatistas del GIR que no era la primera vez que se iban de excursión, que les gustaba la montaña, la selva y las caminatas, pero en esta ocasión pasaron las horas y los días y no había un reporte del lugar donde estaban y empezó la preocupación. Se encontraba en una travesía desde el sector de Oyacachi a salir aproximadamente a unas 8 horas de caminata al sector del Chaco. Equipos del GEMA, bomberos del Chaco y uniformados del Grupo de Intervención y Rescate peinaron la ruta que tenían previsto recorrer en el cronograma, logrando ubicar algunas prendas que fueron reconocidas por los parientes. A 7 horas de caminata aproximadamente encuentran unos vestigios, vestimenta de las personas que se encontraban de las 2 personas que se encontraban extraviadas. Con la llegada del nuevo día y con indicios ciertos que pasaron por la ruta Oyacachi-Chaco, emprendieron una caminata de largas horas, logrando divisar a uno de los desaparecidos a orilla del río Oyacachi, su amigo, mientras más abajo el cuerpo estaba en medio de la corriente. A 3 kilómetros de donde se pierden los rastros de las personas, se les encuentra a las dos cadáveres ya. Utilizando cuerdas y con las medidas de seguridad del caso, los cadáveres fueron evacuados de las caudalosas aguas, estaban empezando a descomponerse. Debido al fuerte caudal del río, desnudos ya las 2 personas. Las hipótesis de lo que pudo haber pasado son varias, entre ellas que los amigos seguramente intentaron refrescarse, o uno de ellos resbaló y cayó, el otro por ayudar también fue arrastrado por la corriente, y como no hubo testigos, fueron encontrados luego de 5 días. Los familiares manifestaron que ellos ya eran acostumbrados a realizar este tipo de travesías.
Los cuerpos de César O, de 29 años de edad, y Daniel B, de 25, oriundos de la capital, fueron llevados hasta el departamento forense de la ciudad de Tena para la autopsia respectiva y saber las causas del deceso. Aunque el cómo aparecieron en el río será un misterio infinito, la tumba se llevó el secreto, informó Iván Casamen. Un feto fue encontrado en las orillas del río Tomebamba de la ciudad de Cuenca. Algunos ciudadanos descubrieron el pequeño cuerpecito. Ni la oscuridad de la noche privó de que el río Tomebamba de la capital Azuaya se llevara al mundo del silencio el feto de un niño que había sido arrojado a la corriente. Estaba sin ropita, sin nada, yo creo que apenas habrá nacido. Los causantes de este reprochable acto nunca se imaginaron que el diminuto cuerpecito que se formaba iba a ser descubierto por unos aficionados a la pesca. Terrible de ver el cuerpo del bebé que ya estaba completamente, no sé qué animal estaba ya llevándole a la orilla del río, y o sea, ya prácticamente ya devorándole al pobre bebé. La policía, informada del hallazgo, llegó al sitio para realizar las pericias de ley. Se encontró un feto a orilla del río. Luego recogió a la pequeña almita para los análisis de rigor y su sepultura. Ya se realizó el levantamiento y para realizar las respectivas investigaciones. Nunca falta la crítica a estos deshumanizados actos. Eso de coger, abandonar así a un bebé, esa madre no tiene perdón de Dios. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En otro tema, un tráiler se volcó en el paso elevado de la Avenida de las Américas, en el norte de la ciudad de Guayaquil. El conductor se dio a la fuga. A las 5:40 de la madrugada, el tráiler se volcó en la curva del paso vehicular de la Avenida de las Américas, causando daños a bienes públicos. Es una pérdida de pista, ¿no? Con un estrellamiento en la baranda, se presume por a una velocidad no prudencial de haber cogido la curva y por la carga, porque se presume que como el contenedor está sellado, se presume que está cargado y quizás por el peso ahí fue que se tuvo el volcamiento. Por suerte no afectó, no cayó el contenedor. Parte de la baranda de protección se ha sido destruida, el puente, y un poste de alumbrado eléctrico también ha sido derribado. Las llantas del vehículo pesado estaban lisas y su conductor se dio a la fuga. El vehículo tiene placas del Cotopaxi. Este tráiler, de acuerdo a las ordenanzas municipales, este vehículo no puede circular aquí por esta vía. Sí lo puede hacer por la Tanca Merengue, lo puede hacer por parte de las Américas, pero no por esta avenida. No podía utilizar este puente. Este puente ni la calle Orrante. El general Luis Lalama anunció que entró en vigencia una reforma a la ordenanza de circulación vial en Guayaquil y que esta debe respetarse. En lo que tiene que ver con la circulación de este tipo de vehículos, pesados y extra pesados. Es decir, que la sanción económica va a ser de 2 salarios básicos unificados, estamos hablando de $750. Vamos a ver si con esta, lo que queremos es que aplicando esta sanción, ciertos conductores como el que está aquí al momento que se ha accidentado, ya tendrán que respetar la ordenanza establecida, porque nosotros vamos inclusive a intensificar este tipo de controles, no solamente en las vías, sino también en la ciudadela. Mire, hay trailers que han hecho la ciudadela como sitio de estacionamiento. Entonces, todos estos sectores nosotros los tenemos ya identificados y vamos a aplicar a partir de hoy, que ya entró en vigencia la nueva ordenanza, estas nuevas sanciones. Una cámara de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captó el momento en que personal de la ATM, Policía Nacional, Unidad de Rescate de Bomberos y una ambulancia estuvieron en el lugar. Informó Roselena Vázquez. Los moradores del sector de Pansaleo, en la provincia de Cotopaxi, paralizaron la vía panamericana al realizar una protesta tras el atropellamiento de una persona de la tercera edad. Ellos aseguran que desde que se amplió la carretera existe un incremento de incidentes viales que dejan víctimas que lamentar. Ese es el grito de protesta de los moradores de la parroquia de Pansaleo, al sur del cantón Salcedo, en la Panamericana E35. La noche del martes, una persona de la tercera edad fue atropellada. Hace 15 días dice que venía un niño del oriente, también falleció en el otro lado. Debe haber fallecido al otro lado, en la otra vía. No es una sola muerte, son muchas ya. Incluso hasta mi suegra falleció en esta misma vía. A los moradores les preocupa las altas velocidades que circulan los vehículos por el sector. Es de demasiada velocidad, es irresponsabilidad de los señores choferes, que no, ellos no se percatan que hay, es poblado, sector poblado, no se percatan. Los automotores que circulaban en sentido norte-sur tuvieron que esperar aproximadamente 1 hora
para continuar con su trayecto debido a la protesta. Mire, al momento el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, conjuntamente con los moradores y Policía Nacional, está tratando de dar justamente con el paradero a través de las cámaras que existen aquí en el peaje de Panea Vial e identificar al posible causante. Créanme que nosotros haremos todo lo humanamente posible para dar con el paradero del responsable. Moradores y autoridades reiteran el pedido para dar seguridad y no seguir lamentando la muerte de más vecinos. El pedido de nosotros es que haya un semáforo, un radar o un puente peatonal. O sea, son las cosas que se debe tener. Ahorita ya va a comenzar clases. Si es que no hay resultados, las 4 parroquias juntas estaremos en la carretera, volviendo a hacer esta misma manifestación, para ver si así da resultado y nos atienden las autoridades. Informó Luis Vargas. Ahora les contamos que un incendio se registró dentro de un departamento en el centro del puerto principal. Miembros del cuerpo de bomberos llegaron al sitio y lograron sofocar las llamas y así rescatar a un cachorro. Debieron sacarlo en brazos. Fue el trabajo de los vecinos lo que permitió rescatar al cachorrito y evitar que terminara atrapado entre las llamas. Un perrito sé que se quemó nada más. ¿Un perrito? ¿Qué parte se quemó el perrito? Ahí sí no sé, no. La novedad se registró al interior de un departamento situado en las calles Colón y Esmeraldas. En el vecindario, algunos no lograban salir del asombro tras observar que las llamas se estaban tomando las paredes del inmueble. Donde una señora estaba realizando los quehaceres domésticos, al parecer ha tenido una fuga en el cilindro de gas. Lo que ella procede a encender la cocina, lo que se provoca una llamarada. Ella pasaba las llamas acá por las endijas, pero antes que mi sobrina ha tenido una manguera, ella estaba cogiendo también apagando por el lado de acá adentro. También todos tuvieron que sacar de la cocina porque por ahí entraba por las claraboyas, entraban las llamas. Que es vecina la señora, estaba bien asustada porque me imagino que se tienen que haberle dañado las cosas a ella. La rápida respuesta de los moradores permitió evitar que la situación llegue a mayores consecuencias y el pronto arribo de los miembros del cuerpo de bomberos sirvió para controlar de manera definitiva. Era ya el fuego, ya las llamas ya entraban, el humo era todo en la cocina ya. La mascota fue atendida por los habitantes del sector. El cariño que tienen por el animalito los llevó a tomar acciones sin importar que arriesgaban sus propias vidas. Siempre se les recomienda a las personas que tengan más cuidado, que siempre estén pendientes de este tipo de fugas de gas y de igual manera coordinen con lo que son los bomberos para que reciban capacitaciones en lo que es el mantenimiento de los cilindros de gas, las tuberías. Informó José Morales. En la provincia del Carchi, 27 hectáreas se quemaron en el páramo. Más de 24 horas les tomó a los miembros de la Casaca Roja extinguir el fuego. A la 1 de la mañana se dio la alerta de incendio en uno de los flancos del páramo en la zona noroccidental de Tulcán. Personal del cuerpo de bomberos acudió en horas de la mañana ya que la oscuridad y la topografía del terreno no les permitió actuar de manera inmediata. Al viento, la noche, lo que nos perjudica pues las actividades como bomberos. Está haciendo que las pequeñas pavesas hagan sus focos de incendios. Las lenguas de fuego avanzaron durante la madrugada quemando alrededor de 22 hectáreas, las que se vieron afectadas. Frailejones, paja, plantas de la zona y hasta animales sucumbieron entre las llamas. 3 brigadas del personal de la Casaca Roja actuaron en diferentes frentes. Tenemos un aproximado de 7 hectáreas quemadas de lo que es pajonal y arbustos, vegetación mediana. Puede calcular unas 15 hectáreas más o menos que se ha quemado de pajonal y vegetación alta. Conforme pasaba el tiempo, el fuego se propagaba poniendo en peligro a las viviendas que están cerca al lugar. Helicópteros tanto de la policía y del ejército sobrevolaron la zona para constatar la magnitud de los daños, mientras que los miembros de la Casaca Roja en buen número no podían poner fin al flagelo. Nos asustamos, nosotros pues si llamamos rápido dijimos porque se prendía la loma, no queríamos que se prenda. No se pudo controlar el forestal que es de gran magnitud. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. 12 del día con 29 minutos, amigos, es momento de una pausa en últimas noticias y mucha atención al regresar. El Consejo de la Judicatura investigará al conjuez por sentencia favorable al excontralor Carlos Bonilla. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana espera la próxima semana la aprobación del reglamento con modificaciones para iniciar el proceso de elección del nuevo contralor. Regresamos.
12 horas con 25 minutos, estamos de regreso en Últimas Noticias TV para contarles que el Consejo de la Judicatura investigará la actuación del conjuez Marco Maldonado, quien dictaminó como maliciosa y temeraria la denuncia presentada por la autodenominada Comisión Anticorrupción. Esta decisión habría estado influenciada por el excontralor Carlos Polit. En el audio de 38 minutos entregado por el delator de Odebrecht, José Consensuado Santos, que formó parte del proceso de formulación de cargos en contra del excontralor Carlos Polit por el presunto delito de concusión, no solo se reveló el supuesto pago de coimas, sino una aparente injerencia del exfuncionario en el dictamen del conjuez Marco Maldonado, al declarar maliciosa y temeraria la denuncia presentada el año anterior por la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción en torno a un supuesto sobreprecio en la adquisición del terreno donde se construiría la refinería del Pacífico. En la transcripción de dicho audio señala: me tocó a mí meterme en el tema para sacar maliciosa y temeraria la denuncia que hicieron en contra de la refinería del Pacífico. ¿Sobre qué tema? De esos de la comisión esa de la corrupción denunciaron sobreprecios y todo en la refinería del Pacífico. Y probamos que todo fue falso, que fue una denuncia inventada para hacer daño a todo. Y yo le pedí al juez de la Corte Nacional, que es la última instancia, que declare maliciosa y temeraria la denuncia. Y el juez la declaró maliciosa y temeraria. Con eso, preso los puedo meter a toditos de esos hijos. Ante ello, el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, anunció el inicio de una etapa de investigación en contra del mencionado conjuez para determinar la relación existente entre lo que se menciona en dicho audio y lo ocurrido en esa providencia judicial. Para determinar la veracidad de esos hechos y determinar eventuales responsabilidades del funcionario judicial a cargo de dicho caso. Será la dirección jurídica del Consejo de la Judicatura quien abra la indagación y el expediente disciplinario pertinente contra Maldonado. Según informó Yalc, este sería el segundo proceso de investigación contra el conjuez. Un expediente de investigación disciplinaria por otro caso relacionado con eventuales tráficos de influencias. Luego del dictamen de Maldonado, Polit contrademandó a las 9 personas que integran esta organización ciudadana, quienes fueron declarados culpables por el delito de calumnia. Sin embargo, el exfuncionario desistió de continuar con el proceso, por lo cual la causa fue extinta. En Quito informó Adriana Rojas. Y en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, un grupo de personas lideradas por varios actores políticos de la oposición protagonizaron un plantón contra el vicepresidente Jorge Glass. Ellos solicitan el juicio político contra el segundo mandatario y la prohibición de salida del país. La tarde de este martes 8 de agosto, en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, se llevó a cabo un plantón contra el vicepresidente Jorge Glass. Para nosotros, lo fundamental será recuperar lo que han robado y luego la sanción correspondiente para que sea un ejemplo para la futura generación. Aquí, actores políticos de la oposición solicitaron a la justicia acoger 2 pedidos fundamentales. El primero, que se vincule al vicepresidente a la instrucción fiscal dentro de la investigación de supuestas irregularidades en la adjudicación del bloque Singue. Que de acuerdo al Código Integral Penal, un juez o el fiscal puede ir directamente a la instrucción saltándose la indagación. Y el segundo, la prohibición de salida del país para Jorge Glass. Y que se recoja mi pedido del 26 de diciembre del año anterior, en el que le solicité al fiscal que le prohíba la salida del país, porque mañana nos van a salir con el mismo cuento de siempre. Ya nos salieron con ese cuento en el caso de Pedro Delgado, pareja Yanuseli. Cuando ya están en Miami acomodados, entonces ahí comienzan a accionar el sistema de justicia. No puede ser, pues. En el plantón también se pidió a la Asamblea retomar el juicio político en contra de Glass. El CAL tiene que abrir las puertas, el CAL tiene que dar paso para que en el Pleno de la Asamblea Nacional se reciba, tanto del un lado como del otro lado, la defensa. Si Glass no renuncia, es porque si renuncia puede ser enjuiciado directamente, pues sin necesidad de la autorización de la Asamblea. Los participantes del plantón anunciaron que el jueves 10 de agosto realizarán una marcha que saldrá desde la Caja del Seguro a las 5 de la tarde. Su objetivo, protestar por los presuntos casos de corrupción. En Quito informó Andrea Valareso.
12 horas con 30 minutos. El Consejo de Participación Ciudadana espera para la próxima semana la aprobación del reglamento con modificaciones para iniciar el proceso de elección del nuevo Contralor. El vicepresidente del organismo, Edwin Jarrín, habla sobre los cuestionamientos que han tenido por la designación del ex Contralor Carlos Polit. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido fuertemente cuestionado por la designación del excontralor Carlos Polit, quien actualmente es acusado por un supuesto delito de concusión en el caso Odebrecht. Su vicepresidente, Edwin Jarrín, explicó que todos los procesos que ha llevado a cabo el organismo se han hecho garantizando la transparencia y criticó a quienes no hicieron impugnaciones durante el proceso si conocían el proceder de Polit. Si es que la empresa Odebrecht conocía lo que pasaba, si sus funcionarios conocían lo que pasaba, ellos también tenían la responsabilidad ética y moral con el Ecuador, teniendo contratos en el Ecuador, de impugnar al Contralor. Ellos tuvieron esa responsabilidad ética y moral que nunca la cumplieron. Comisiones ciudadanas de selección se encargaron de la elección de esta autoridad y no el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, explicó. Los reglamentos que hemos hecho desde este pleno del Consejo de Participación Ciudadana han buscado la excelencia en formación académica, han buscado la excelencia en experiencia general, han buscado la excelencia en experiencia específica, no solo para las autoridades, sino también para las comisiones ciudadanas que las hemos profesionalizado y que ese ha sido uno de los principales retos. Actualmente el organismo tiene bajo su potestad la elección del nuevo Contralor. La demora en el inicio de este nuevo proceso también ha sido criticado. Jarrín explica el porqué del supuesto retraso. Para iniciar el proceso necesitábamos que la Asamblea Nacional nos notifique. La Asamblea Nacional nos notificó la semana pasada del hecho. Con eso nosotros podemos emprender legalmente un proceso. Antes de eso nosotros no podemos iniciar un proceso por supuesto. Y dados los cuestionamientos en la designación de Carlos Polit, ahora se estudian modificaciones al reglamento. La no tenencia de patrimonios o bienes de los postulantes en paraísos fiscales, que además está avalada por la ley. Además, un elemento que hemos considerado fundamental es incluir la declaración patrimonial de bienes de los postulantes, para que se convierta en un elemento de impugnación ciudadana. Esperan que para la próxima semana dicho reglamento ya sea aprobado y se dé inicio con este proceso, informó Alison Corral. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció que 7.242 funcionarios sufrirán una reducción del 10% de su salario tras las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Moreno. Tras las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Lenín Moreno, ¿qué piensan los expertos? Para Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia por el Partido Social Cristiano y experto en temas económicos, estas acciones son buenas, aunque solo servirían al corto plazo. Hay una duplicación del gasto respecto al PIB, ni siquiera en dólares, porque en dólares ha crecido mucho más. Siendo correcto que se venda un avión, siendo correcto que hay una reducción salarial, siendo correcto que se vendan los inmuebles de inmobiliar, siguen siendo decisiones muy cortas para el problema y el tamaño de lo que estamos hablando. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, la medida de reducción del 10% de los salarios sería a 7.242 trabajadores que perciben un sueldo que va desde los $1.700 a los $4.000. Son $2.800.000 al mes, es un ahorro de aproximadamente 34 millones al año. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público anunció que son 333 bienes que se pondrán a la venta, valorados en $107 millones. Tenemos que obviamente evaluar cuál es el costo del avión, pero para que tengan una idea, el promedio de ventas anuales ha sido de 30 millones por año, ¿no? La idea es en este momento enfocarnos en fortalecer estas ventas y que se recauden mayores recursos. Lo que a criterio de Pozo, en el caso de que se logre su venta, no se recaudará una cantidad que consiga sostener la necesidad actual del Estado en materia económica. Si llegan a recuperar 300 millones, 500 millones, tal vez 800 millones, eso será por una sola vez. Y de ahí se acabó el activo. Las soluciones más bien deberían ser encaminadas a la reducción del aparato estatal y sobre todo a largo plazo, explica. Si hay una decisión política de concesionar la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, hay un ahorro de importación de derivados para el Estado de más de $2.000 millones. Si traslada parte del gasto de inversión
y algunas empresas del sector privado puede ahorrarse de 2 a 3 mil millones más en un plazo relativamente corto. Por otro lado, el economista Víctor Hugo Albán señala que el Ejecutivo podría considerar tomar otras medidas, estas de carácter tributario, para cubrir la necesidad económica que tiene actualmente el Estado. Ajustes económicos. En cuanto a ciertos impuestos indirectos, como son el IVA, como son la tabla de impuesto a la renta, va a modificarse un poquito, pero no hay paquetazo de ninguna manera. Sin embargo, explican que todas estas acciones, que al menos para el presupuesto de lo que queda del 2017, no cubren el déficit anunciado por el primer mandatario, lo que podría ser cubierto con la adquisición de una nueva deuda, informó Alison Corral. Instituciones gubernamentales y de justicia suscribieron un acuerdo interinstitucional para la creación de la unidad especializada que buscará luchar contra los delitos aduaneros y tributarios. Los titulares del Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduanas, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior suscribieron un acuerdo interinstitucional para crear una unidad especializada que articule el trabajo de estas instituciones y así combatir y sancionar los delitos aduaneros y tributarios. Estemos totalmente articuladas las instituciones del Ejecutivo y de Justicia en la lucha frontal contra estos delitos. Combatir todas las formas de fraude fiscal, de contrabando y de lavado de activos que tanto daño y perjuicio causan a la sociedad. Señalaron que se busca articular el trabajo motivado por la labor que realizan cada una de estas instituciones. El SRI trabaja en el combate decidido al fraude fiscal, de la cual se desprenden delitos que se potencian con los paraísos fiscales, empresas fantasmas y estructuras societarias que buscan ocultar y disminuir las ganancias reales de los contribuyentes. Son alrededor de 2.300 millones de dólares. Se estima que entre 700 y hasta 800 millones de dólares con los intereses, multas y recargos se podrían recuperar por esta trama de fraude. Por su parte, la SENAE, solo en las 2 últimas semanas, ha incautado gran cantidad de mercadería de contrabando que intentaba ingresar por el puerto de Guayaquil. Pretendían perjudicar al fisco en alrededor de 3 millones de dólares. Bajo este acuerdo se formará un equipo especializado de inteligencia que trabaje exclusivamente en el apoyo a los delitos aduaneros de forma técnica. Tanto es así que se va a designar a un señor general para que sea de parte de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, nuestro delegado en la parte operativa con la creación de esta unidad. Por su parte, el fiscal general Carlos Vaca indicó que es importante que se incluya un proceso de capacitación y acompañamiento. Los delincuentes son cada vez más sofisticados y exigen de una mayor preparación, de una mayor comprensión de las tramas de corrupción y de evasión tributaria y de evasión aduanera. En Quito informó... Es un placer, amigos, seguir con ustedes en últimas noticias y atención, más de 36.000 policías serán parte del operativo de seguridad durante el feriado del 10 de agosto. Se realizarán controles en las terminales terrestres y varias instituciones brindarán apoyo en balnearios y sitios turísticos. El 73% de la red vial se encuentra en buen estado. El operativo inicia desde las 12 horas del jueves 10 de agosto hasta las 24 horas del domingo 13 de agosto. En las áreas de mayor afluencia de turistas como balnearios, terminales terrestres y en las vías, más de 36.000 policías garantizarán la seguridad durante el feriado del 10 de agosto. 1.400 efectivos que se estarán desplegando en todos los ejes viales más importantes, especialmente en 21 puntos donde hemos denotado que existe mayor impericia y siniestralidad respecto de accidentes de tránsito. Según el viceministro de Transporte, Boris Palacios, el 73% del sistema vial de todo el país está en óptimas condiciones para los viajeros que se movilicen a sus destinos. Pero tome en cuenta lo siguiente. En el caso fundamental de Manabí, en el tramo Pedernales con Cojimies, estamos realizando un mantenimiento y ese está informado. En la sierra, en la zona del tramo Huiga-Piedreros, está inhabilitado el momento por justamente las complicaciones climáticas. Desde Cotopaxi, el Quiloto a Chuchilán, que está cerrado. En el caso de la Amazonía, no tenemos mayores inconvenientes.
Los controles se reforzarán en los 62 terminales terrestres a escala nacional y carreteras para disminuir los siniestros viales. Agentes policiales revisarán las unidades de transporte. Va a alertar a los pasajeros de las mismas para que denuncien actos de excesos, sea exceso de pasajeros o sea exceso de velocidad o maniobras de rebasamiento inadecuada. La policía también contará con el servicio de encargo a domicilio para las personas que salgan de la ciudad y quieran dejar su vivienda al cuidado de una UPC. De esta manera se va a intensificar el patrullaje y el cuidado que va a hacer dicha unidad de policía comunitaria a su domicilio. Mientras que el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 permanecerá operativo durante los 3 días de asueto con 3.074 colaboradores y más de 4.000 cámaras de videovigilancia. Los turistas que deseen visitar nuestras hermosas playas de Manabí y Esmeralda, recordarles que contamos con un sistema de alerta temprana. Todas las instituciones que van a estar desplegadas en territorio conocen los protocolos de activación. Para finalizar, el Ministerio de Turismo hizo una invitación a que los días de feriado se fomente el turismo nacional, informó Priscila Cadena. Vamos ahora con noticias de la capital, y es que arrancó la Fiesta de la Luz en la ciudad de Quito. El municipio preparó un plan vial a propósito de este evento. Andrea Orbe nos tiene detalles de los cierres viales que habrá en el centro histórico de la ciudad. Andrea, buenas tardes, adelante. Hola Vero, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el centro histórico para darles de esta información importante sobre los cierres viales que van a realizarse a partir de hoy a las 6:30 por la Fiesta de la Luz. Precisamente nosotros nos encontramos con el capitán Jorge Ramírez. Buenas tardes, capitán. Coméntenos sobre estos cierres viales, ¿qué días van a estar cerrados? Muy buenas tardes. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene el agrado de informar sobre el importante operativo de movilidad que tendremos desde el día de hoy hasta el día domingo 13 de agosto. Vamos a tener un gran perímetro peatonal que comprende al norte la calle José Río Frío, en el sector occidental avenida Cotopaxi y la avenida Mariscal Sucre. En el sector sur tenemos la calle Ambato y en el sentido oriental tenemos la avenida Pichincha que desemboca al Playón de la Marín. También el transporte público, entiendo, va a tener variaciones o no, ellos van a atender hasta las 12 de la noche. Así es, nosotros tenemos una gran planificación con todas las instituciones de la Alcaldía de Quito, en especial con el transporte público. Vamos a garantizar que el sistema del trole Ecovía, el corredor central norte y sur occidental van a tener tiempos extendidos y van a redoblar esfuerzos, es decir, que se invita a toda la ciudadanía en general que pueda acercarse a este evento por medio del transporte público. Capitán, ¿qué va a pasar también con los estacionamientos que hay aquí dentro del centro histórico? ¿Van a poder ser ocupados o se van a cerrar? Vamos a cerrar, dentro del dispositivo está planificado cerrar los estacionamientos que se encuentran dentro del perímetro peatonal con el ánimo más bien de que se utilice el transporte público y más bien vamos a evacuar todos los vehículos que ya ingresaron en los parqueaderos con el ánimo de que podamos brindar y garantizar la seguridad vial para todos los peatones que se van a congregar el día de hoy hasta el día domingo. Perfecto, muchísimas gracias por esa información. Así que amigos televidentes, ya lo saben, si quieren venir a esta gran fiesta que inicia el día de hoy, pues es preferible que vengan peatonalmente o utilicen el sistema de transporte público. Así que a tomar las debidas precauciones con estas vías que se cierran aquí en el centro histórico. Recordemos que a las 12 se volverán a abrir y luego mañana a las 6:30 nuevamente se cerrarán. Esta es la información que nosotros tenemos desde aquí. Ustedes siguen con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Importante información y a disfrutar de estos 5 días de la Fiesta de la Luz. Continuamos con más. Y hay que aprovechar que es el feriado también para hacerlo con sus familias. Y con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana, el municipio de Quito suspendió la realización de fogatas y el uso de asaderos en parques metropolitanos o zonas proclives a los incendios durante la época seca. En Quito, los incendios forestales son una de las principales causas del deterioro y pérdida de flora y fauna. Durante esta época seca, el Cuerpo de Bomberos ha atendido varias emergencias, donde el fuego ha consumido grandes hectáreas de terreno. Tenemos una estadística realmente de 580 hectáreas al momento incendiadas. Sí, sin embargo, son 2 grandes incendios son los que han provocado esta gran extensión de hectáreas, que es el incendio en Latacazo, que fue de 380 hectáreas, y el incendio en el Cerro Puntas, en el Valle de Tumbaco, donde fue 100 hectáreas.
Muchos de los eventos han sido provocados o por quemas agrícolas, por lo que el municipio de Quito decidió suspender la realización de fogatas y el uso de asaderos en 13 parques metropolitanos o zonas proclives a incendios. Debido a que en esta época de verano se registran vientos mayores a 30 kilómetros por hora, lo cual podría ocasionar que alguna chispa salte hacia la vegetación y provoque un conato de incendio. Más de 150 motorizados serán los encargados de vigilar los espacios e informar a la ciudadanía tomando en cuenta el feriado que se acerca y vacaciones. Los asaderos se los puede ocupar para hacer un picnic o llevar comida preparada, más no para hacer el típico asado o barbecue que lo llaman, ¿no? Quienes incumplan esta restricción se les aplicará una multa de entre 100 y 200 dólares. Incluso hay hasta prisión para las personas que provoquen estos incendios. Eso las autoridades del caso y el Código Metropolitano tiene todo al tanto, todas las ordenanzas y todas las multas. Es importante la colaboración de la ciudadanía para cuidar las áreas verdes y evitar incidentes en la época seca, informó Priscila Cadena. Y con esto llegamos al final de nuestro noticiero. Les deseamos una excelente tarde para todos. Así es, nos reencontramos a las 18:55 en el Comercio TV con más información importante, los detalles de la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass en la Fiscalía. Un abrazo grande.